Cuando digo que hagan un resumen de sus videos, en el caso del día de hoy que les dejé hacer un resumen de 2 videos, pueden hacerlo o de mi clase o lo pueden hacer de los videos que dejo. Para los que no pueden entrar a mi clase, obviamente pueden hacerlo de los videos que dejo. Y es válido de cualquier forma, ¿sí? Lo importante es que si ustedes ya están aquí en la clase, pueden ir tomando sus notas y eso sirve de apunte o de transcripción de video para que después puedan hacer sus participaciones. Entonces, en ese sentido, pues, recuerden que el día de hoy vamos a ver derivadas trascendentes. Y quiero que lo pongan en su cuaderno desde el inicio, derivadas trascendentes, porque prácticamente hoy vamos a trabajar con eso. Y con esta clase pretendo dejar terminado el repaso de cálculo diferencial. ¿Sí? Bueno, ok. En este momento voy a compartir mi pantalla de mi pizarra electrónica y voy a empezar a trabajar ahí. Entonces, la clase de hoy se llaman derivadas trascendentes. ¿Ok? Derivadas trascendentes. Trascendentes. ¿Y cuáles son esas famosas derivadas trascendentes? Bueno, son las trigonométricas. Son las logarítmicas. Se me fue una letra ahí, logarítmicas, y las exponenciales. Bueno, dentro de las trigonométricas tenemos seno, coseno, tangente, pasando por todas las demás hasta cosecante. Cosecante, ¿sí? Entonces, dentro de las logarítmicas tenemos a las de logaritmo natural y tenemos a las de logaritmo de base 10. Dentro de las exponenciales tenemos a las que tienen una base numérica elevada a un exponente, o bien aquellas que tienen base e elevadas a un exponente. Esas son prácticamente las derivadas trascendentes. ¿Sí? Nosotros empezaríamos empezaríamos por las de seno, coseno, tangente y terminaríamos en las exponenciales. Entonces vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a empezar por derivadas trigonométricas. Derivadas trigonométricas. Vamos a checar si no tenemos a alguien en la sala de espera. Creo que no, ¿verdad? Bien. De derivadas trigonométricas. Por ejemplo, si a mí me pidieran derivar esta función, y igual a el seno de x, pues su derivada sería tan sencilla como decir coseno de x. Esa es su derivada, ¿sí? ¿Qué regla estoy utilizando, jóvenes? ¿Qué regla estaría
esté utilizando, pues sin duda alguna estaría utilizando esta, miren. Esta es la regla que estaría utilizando, la regla 19. Bueno, vamos a continuar. Si por alguna razón me pidieran derivar la función y igual a coseno de 3x. Ok, ¿cuál regla utilizaría, jóvenes? Veamos, utilizaría esta. Y aquí está la regla. La voy a poner acá, donde la voy a utilizar. ¿Sí? Dice que la derivada de la función coseno de u con respecto a x es igual a menos el seno de u por la derivada de u con respecto a x. Voy a utilizar esta regla y voy a derivarla acá. Veamos, voy a utilizar un color rojo para la respuesta. Derivada de y con respecto a x va a ser igual. Y empiezo por quién? Por tomar el signo, como dice ahí. ¿Menos qué? Menos el seno. Y me dice el seno de u. ¿Pero quién es u en este caso? U es este. Entonces, por el seno de 3x, ¿sí? Por la derivada de u. ¿Pero cuánto vale la derivada de u? La derivada de u vale 3. Van a decir, ¿y acá por qué no hicimos esta parte? Bueno, es muy sencillo, porque la derivada de x es 1. Entonces aquí sería multiplicada por 1, que da lo mismo que coseno de x. Bueno, pues entonces la derivada de y con respecto a x es igual a menos 3 por el coseno de 3x. Y esa sería su derivada. Perfecto. Eso quiere decir que estoy utilizando la regla del coseno. Perfecto. Veamos si no hay alguien esperando, sí. Ya los introduje. Les pido de favor, la mayoría de las ocasiones, si tratamos de entrar a tiempo porque se me puede pasar y se me olvida revisar la sala de espera, ¿sale? Bueno, vamos a continuar con otro ejercicio. Derivar. Y tenemos ahora la función tangente de 4x menos 8. Ah, perfecto. ¿Qué regla voy a utilizar? La regla que voy a utilizar es la de la tangente, es esta. La voy a poner allá para que vayamos apoyándonos de ella. Entonces dice que la derivada de la tangente de u con respecto a x es igual a la secante cuadrada de u por la derivada de u con respecto a x. Así dice la regla. Entonces para derivar voy a seguirla como está. Derivada de y es igual a la secante cuadrada de u, pero ¿cuánto vale u? U vale esto. Es secante cuadrada de u, voy aquí, por la derivada de u, pero ¿cuánto vale la derivada de u? Si la derivada de u es esto, la derivada de 4x es 4 y la derivada de 8 es 0. Entonces es por 4. Y ahora tendría que la derivada de y es igual a 4 por la secante cuadrada de 4x menos 8. Quiero platicarles algo, jóvenes.
No se les vaya a ocurrir multiplicar esto por esto que está aquí adentro, no es válido. Este es un número, este es un ángulo. Por eso lo puse acá así. Esa es la explicación del por qué no lo hago, ¿sí? Bueno, si yo tuviera otra función, por ejemplo, en función de x es igual a secante de 6x al cuadrado menos 2, ¿sí? Bueno, pues la derivada de eso tendría que, primero, antes que otra cosa, saber con qué fórmula voy a derivar. Y entonces me vengo a mi formulario. Y la secante dice que esta es la regla con la que puedo derivar a la secante. Perfecto, entonces lo que voy a hacer es ponerla acá. Voy a poner la regla aquí. Derivada de la secante de u con respecto a x es igual a la, déjenme verlo, la regla, es igual a la secante por la tangente, secante de u por la tangente de u por la derivada de u con respecto a x. Perfecto. Entonces esto es igual a la secante de u por la tangente de u por la derivada de u con respecto a x. Echar una checadita, no sé que me equivoque en la fórmula. ¿Sí? Perfecto. Entonces, veamos que siguiendo la regla, entonces me quedaría que la derivada de la función vale, pues la misma secante de u, ¿sí? Sería secante de 6x al cuadrado menos 2. Esto es u. ¿Por qué? Por la tangente de u, que sería 6x al cuadrado menos 2, ¿sí? Entendiendo que esto es u, ¿sí? Por la derivada de ¿quién? De u, ¿sí? Pero ¿cuánto vale la derivada de u? Si u vale esto, la derivada de u vale 12x. La derivada de esto es 12x y la derivada de esto es 0. Entonces tengo que la derivada de la función f es igual a 12x por la secante de 6x al cuadrado menos 2 por la tangente de 6x cuadrada menos 2. Y esa sería su derivada, jóvenes. ¿Sí? Vamos a checar por última vez que no alguien esté esperando. No, creo que no. Entonces vamos a continuar. Y bueno, esta sería la derivada de la secante. Ahora vamos a tener una función. Vamos a usar esta. Una función que sea 2x al cuadrado por la cotangente de 5x al cuadrado más 3x. Queremos derivar eso. ¿Cómo lo vamos a derivar? Lo vamos a derivar buscando una regla que tenga primero una multiplicación. Aquí tenemos una función que está multiplicando a otra función. Entonces necesitamos esa regla, la de la multiplicación, pero también vamos a necesitar la regla de la cotangente. Perfecto. Entonces me voy a checar mis reglas, cuáles son las que voy a utilizar. Y creo que dentro de las que voy a utilizar, está
Esta, la 11. Vean, porque aquí hay una multiplicación. Una función u multiplicada por una función v, cosa que tengo acá. Aquí está la función u, que es 2x al cuadrado, y aquí está la función v, que es cotangente de u. ¿Sí? Bueno, pues entonces ya tengo esta, voy a utilizar esta, y también voy a utilizar la de la cotangente. ¿Dónde está la cotangente? Aquí está, miren. ¿Sí? Es la 22, la regla 22. Por lo tanto, voy a ir a, voy a poner acá mis dos reglas. ¿Sí? Una dice que la derivada de quién, de u, que en este caso es 2x al cuadrado, multiplicada por la función v, que en este caso es cotangente de 5x al cuadrado más 3, con respecto a x, es igual a u por la derivada de v con respecto a x, menos, digo más, la función v por la derivada de u con respecto a x. Perfecto. También necesito, ¿qué regla? Necesito la regla de la derivada de la cotangente de u. Y me dice que la derivada de la cotangente de u es igual a la tangente cuadrada de x, de u, perdón, por la derivada de quién, de u con respecto a x. Vamos a checarla, no sé que me estoy yo equivocando. ¿Sí? Ah, es la cosecante, sí me estoy equivocando. Cosecante cuadrada, entonces voy a corregir. Entonces, entonces me dice que es la cosecante cuadrada de u. Perfecto, ahí tengo mis dos fórmulas que voy a utilizar. Entonces digo, derivada de y con respecto a x va a ser igual a, y voy a aplicar la primera regla, que es la de la multiplicación. Dice que u lo paso igualito como está. Ah, bueno, u es esto, y v es esto. O sea, todo esto desde aquí. Es más, lo voy a poner así. Entonces, me dice que ponga la u. Lo pongo, u es esto, entonces 2x al cuadrado por la derivada de v. ¿Pero cuánto vale la derivada de v? ¿Sí? La derivada de v, puedo de una vez aprovechar aquí para ponerlo. Derivada de la cotangente derivada de la cotangente de u con respecto a x es igual a la cosecante cuadrada de u. ¿Pero cuánto vale u? U vale 5x al cuadrado más 3x. Y multiplicado por la derivada de u, de otra u, una segunda u. ¿Qué es esto? Entonces sería y es x más 3. Y ya entonces, pues eso es lo que yo pondría. ¿Sí? Pondría todo esto por paréntesis 10x más 3 multiplicada por la cosecante cuadrada de 5x al cuadrado más 3. Voy aquí voy a poner este, más v, pero ¿cuánto vale v? V vale 5x al cuadrado más 3x por la derivada de v, de u, pero ¿cuánto vale la derivada de u? Vale 4x. 4x. Y bueno, voy a poner una separación acá para que no se confunda nuestro
nuestro ejercicio. Y bueno, continuando con la derivada de y con respecto a x, tendría que esto que está aquí lo puedo multiplicar por esto, porque no tiene exponente acá. Entonces puedo poner 2 por 10 sería 20, x cuadrada por x al cubo, más por más me da más, 2x cuadrada por 3 me da 6x cuadrada, y todo esto multiplicado por la cosecante cuadrada de 5x al cuadrado más 3, más, y voy a multiplicar esto, 4x por 5x me da 20x al cubo, más por más me da más, 4x por 3x me da 12x al cuadrado. Y bueno, si se dan cuenta, esto que está aquí es lo mismo que está aquí, ¿sí? Por lo tanto, voy a factorizar, voy a tomar un factor común. No, no es igual, ya me di cuenta que no es igual, aquí es 6 y aquí es 12. No es igual. Bueno, pues prácticamente ese sería nuestro resultado. Si hubiera alguna duda, ustedes háblenme porque no estoy viendo el Teams y pudiera ser que no vea que levanten la mano, pero si ustedes me interrumpen y me piden asesoría o quieren participar, con todo el gusto del mundo. Aquí falta un paréntesis. Sí, se abre un paréntesis acá, cierro hasta acá. Pero ese es el resultado. Bueno, voy a continuar con otra. Si yo tuviera la derivada de, si yo quisiera la derivada de y igual a logaritmo natural de x, ya estoy pasando a otro tipo de funciones trascendentes, que son las logarítmicas. ¿Estamos? Entonces aquí te voy a poner logarítmicas. Entonces, pues tendría que ver con qué fórmula lo voy a derivar, ¿sí? Yo, al igual que ustedes, tendría que regresar a ver con qué. Y veamos, aquí tengo una fórmula que se parece, porque habla del logaritmo natural de, ¿sí? En lugar de x hay v, pero ya sé que se aplica esta, la fórmula 17. Por lo tanto, nos regresamos y voy a poner la regla con la que voy a derivar. Dice que la derivada, ok, voy a borrar esto, que la derivada de el logaritmo de u con respecto a x va a ser igual a 1 sobre u por la derivada de u con respecto a x. Vamos a checar que estemos bien. Sí, solamente que yo puse, en lugar de u, puse v, es válido. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a continuar. ¿Sí? Entonces quiere decir que la derivada de y va a ser igual a 1 sobre ¿quién? Sobre u, pero en este caso u vale x. ¿Sí? Y luego dice derivada de u con respecto a x. Pues, pero u es x con respecto a x. Vean cómo es la misma. ¿Sí? Derivada de x sobre derivada de x me da 1, por lo tanto y es igual a 1 sobre x nada más. Y esa sería la solución de esa derivada. Vamos complicándola un poquito, vamos a poner una función que diga logaritmo natural de 5x más 3. Ahora u es esto. ¿Sí? Perfecto. Pues entonces,
Vamos a derivarla. Derivada de y con respecto a x es igual a, dice que 1 sobre u, entonces ponemos 1 sobre 5x más 3 por la derivada de u, por la derivada de 5x más 3 con respecto a x. Veamos. Ahí puse un paso intermedio, derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre 5x más 3. Y luego esto está multiplicando esto. Multiplicar significa arriba. ¿Sí? La derivada de u, en este caso es esto, ¿sí? Sería 5, porque es 5. Derivada de 5x es 5 y derivada de 3 es 0. Por lo tanto, entonces la derivada de y con respecto a x sería igual a 5 sobre 5x más 3. Y de esa manera resolveríamos el ejercicio, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos a derivar otro ejercicio. Por ejemplo, vamos a pensar que nos dan esta función y igual a 8x por el logaritmo natural de 7x al cubo menos 8x al cuadrado. Vamos a pensar algo como esto. Pues la derivada de y con respecto a x sería igual a, y voy a aplicar también la regla de, aquí la voy a poner, la regla de la multiplicación, derivada de u por v con respecto a x es igual a u por la derivada de v con respecto a x más v por la derivada de u con respecto a x. Ojo, voy a utilizar dos reglas, voy a utilizar esta regla y voy a utilizar esta regla que está acá arriba. Por lo tanto, voy a empezar por la regla de la multiplicación. Y ya tenemos que u, en este caso u es esto y v es esto, todo esto. Y por lo tanto, aplicando la regla me queda 8x por la derivada de v, que la derivada de v aplicando esta regla diría que es 1 sobre, aquí dice, sobre u, en este caso sería 7x al cubo menos 8x, y todo esto multiplicado por la derivada de u, que es, si u es esto, entonces sería por 21x al cuadrado menos 16x. ¿Sí? Más apenas todo esto es esta parte. Voy acá. ¿Sí? Más v, pero ¿cuánto vale v? V vale el logaritmo natural de 7x al cubo menos 8x al cuadrado. Y todo esto multiplicado por ¿quién? Vamos aquí. Por la derivada de u. ¿Pero cuánto vale u? Vale 8. Aquí ya no me cabe, pero aquí voy a poner el 8. ¿Sí? Derivada de y con respecto a x sería igual a 8x sobre 7x al cubo menos 8x. Y todo esto multiplicado por 21x al cuadrado menos 16x más 8, que está multiplicando al logaritmo natural de 7x al cubo menos 8x al cuadrado. Y bueno, la derivada de y con respecto a x sería igual a, puedo multiplicar este 8 por esto, vemos, ¿sí? Si lo vemos,
Entonces, 21 por 8. Saquen su calculadora, jóvenes, y vayan rectificando por si me equivoco, para que no se vayan a dormir. ¿Sí? Por favor, saquen su calculadora y apóyenme. ¿Cuánto da 21 por 8? Me da 168. 168. 168. X al cubo. ¿Sí ven? Ahora 8 por menos 16 me da, ¿cuánto? Menos 128. Menos 128 x al cuadrado, y todo esto dividido entre 7x al cubo menos 8x. Y bueno, y más 8 por el logaritmo natural de 7x al cubo menos 8x al cuadrado. La pregunta más obvia sería, ¿y acá por qué no puedo multiplicar esto? Ah, porque este es un argumento, como el ángulo en las trigonométricas, y este es un número. ¿Sí? Son cosas diferentes. Aquí sí yo puedo hacer esta división, o puedo simplificar, lo puedo hacer. Pero bueno, yo hasta aquí podría mostrar como resultado. Entonces, estamos viendo funciones logarítmicas. ¿Sí? Vamos a continuar con otra de las logarítmicas que normalmente las vemos de esta manera. Y es igual a log de 3x. Y vamos a buscar una regla para derivar esas. Me voy a mi formulario y acá está log. Acá veo la fórmula que dice que derivada del logaritmo de base 10 de u es igual al logaritmo de base 10 de e sobre u multiplicado por la derivada de u con respecto a x. Ya la memoricé. Me la voy a traer por acá. Entonces acá voy a poner la regla. Derivada de log de u. Se llama logaritmo de base 10 de u con respecto a x es igual a e a la u sobre, ahí es, ya la tenía memorizada, perdón, ya, ahora sí, espero que ya. Entonces es igual al logaritmo de e sobre u por la derivada de u con respecto a x. Nada más para no fallarle. Lo vuelvo a checar. ¿Sí? Ok. Entonces, con esta fórmula me guío. Ahí va. Entonces, la derivada de y con respecto a x, ¿sí? Es igual a poner logaritmo de e sobre u. ¿Pero cuánto vale u? Vale 3x. Esto es u, lo que está aquí adentro. Por la derivada de u. ¿Pero cuánto vale la derivada de u, jóvenes? La derivada de u vale, lo voy a poner por aquí. A veces trato de omitir este paso para que sea menos texto, ¿sí? Derivada de 3x con respecto a x. Y me queda que la derivada de y es igual al logaritmo de base 10 de e, es un número, sobre 3x por la derivada de 3x es 3. Y bueno, entonces tengo que la derivada de y con respecto a x es igual a 3 por el logaritmo de base 10 de e sobre 3x. Si se dan cuenta como aquí hay una x, aquí hay otra, puedo decir 3 entre 3 me da 1, y y' es igual al logaritmo del número e
sobre x. Y ese sería el resultado. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No? No. Bueno, voy a poner otro lienzo, ¿sí? Y vamos a ver, por ejemplo, esta función y es igual a la raíz cuadrada de 3 por e a la 2x, ¿sí? Bueno, pues ahí vemos que entramos a las funciones exponenciales. Estas se llaman funciones exponenciales. Bueno, para eso necesito, obviamente, una regla. Me voy a mi formulario y busco la función e, no la veo, debe estar más arriba, la derivada de e, y aquí está. Nada más aquí tenemos un pequeño error en la fórmula 14, si alcanzan a ver. En lugar de n es x, corríjanlo, jóvenes. Aquí, x. ¿Sí? Es x, ya le encimé, pero en lugar de corregirle, tal parece que le empeoré. Bueno, acá voy a poner la fórmula, al final de cuentas. Veamos cuál es la fórmula. Dice e a la u por la derivada de u con respecto a x. Aquí sigue permaneciendo el error. Lo voy a corregir en esta parte. Yo espero que ustedes lo corrijan. ¿Sí? La fórmula que yo voy a usar es una que dice derivada de e a la u con respecto a x es igual a e a la u por la derivada de u con respecto a x. Y eso es lo que voy a hacer acá. Entonces voy a derivar, derivada de la función y. Esto es más, antes de derivar voy a transformar, porque recuerden que las funciones radicales siempre las pongo en forma de potencia fraccionaria. Entonces, voy a poner 3 a la 2x. Todo eso está elevado a la ¿qué? A la 1 medio. ¿Sí? Este medio es lo que representa la raíz. Mi batería se está bajando. Déjenme conectar mi equipo. Continuamos. Bueno, ¿sí? Y entonces tengo un exponente elevado a otro exponente. Y entonces, tengo dudas si esto puedo multiplicarlo, así que no lo voy a multiplicar. Pero sí voy a derivar. ¿Sí? Derivada de y, ¿sí? Dice que es igual a u, pero e a la u, ¿sí? Ahora es todo esto, ¿sí? U es todo esto. Déjenme razonarlo para no los vaya a confundir. Sí, sí, es válido. Es válido. Entonces, puedo hacer la multiplicación. Entonces, la transformación todavía no termina. Todavía no voy a derivar. Sería 3e a la 2x. Voy a hacer la multiplicación y me queda 2x sobre 2. Y obviamente que tengo que y es igual a 3 por e a la x, nada más me queda.
y por lo tanto y es igual a la derivada de y es igual, yo les voy a aplicar esto, ¿sí? Le saco el 3 porque es una constante, lo puedo sacar y por la derivada de e a la x, y tengo que y' es igual a, por la derivada de u, que en este caso sería x, con respecto a x, y me queda que finalmente me da 3 por e a la x. Dado que derivada de x con respecto a x da 1, entonces me queda de esa manera. Y de esa manera queda resuelto este asunto, pero vean que la clave estuvo en pasarlo en su forma ¿qué? Exponencial, fraccionaria. Vamos a continuar con otro ejercicio. Tenemos a la función y igual a 8x sobre e a la 3x menos 2. Vamos a hacer de esta manera. Y tenemos que, ahora tenemos una división de dos funciones, por lo tanto la regla que voy a utilizar es esta. Si lo vemos, tengo una división, pero también tengo una función exponencial. Bueno, voy a poner las dos funciones. ¿Sí? Voy a poner las dos funciones. ¿Sí? Voy a poner las dos reglas. ¿Sí? Dice que la derivada de u con respecto a v, no, perdón, la derivada de u sobre v con respecto a x es igual a v por la derivada de u con respecto a x menos u por la derivada de v con respecto a x, todo esto dividido entre v al cuadrado. Esa es una regla que voy a utilizar. La otra es esta, derivada de e a la u con respecto a x es igual a e a la u por la derivada de u con respecto a x. Estas dos reglas voy a utilizar. Empiezo entonces por la derivada de y con respecto a x es igual a, y voy a desarrollar esta. ¿Cuánto vale v? V vale e a la 3x menos 2, y todo esto multiplicado por la derivada de u con respecto a x. ¿Pero cuánto vale u? U vale esto, 8x. Entonces, por 8. Esa es la derivada de u. ¿Sí? Y ahora me voy a ir con el signo. Voy siguiendo esta regla de arriba. Y ahora, ¿cuánto vale u? U vale 8x, que está multiplicado, ¿por qué? Por la derivada de v. ¿Pero cuánto vale v? Aquí lo voy a poner. V vale e a la 3x menos 2. La derivada de v con respecto a x es igual a, decimos que e a la u, que es 3x menos 2, ahora u es esto, ¿sí? Por la derivada de u. Entonces, hasta lo voy a poner aquí, derivada de 3x menos 2 con respecto a x. Y entonces me doy cuenta que la derivada de v con respecto a x es igual a e a la 3x menos 2 por la derivada de 3x es 3 y la derivada de menos 2 es 0 por 3. Entonces aquí lo voy a poner. Veamos, voy aquí en esta partecita. Entonces, por e a la 3x menos 2 menos 2. ¿Sí? Por 3. Todo esto está dividido entre v al cuadrado. Voy aquí. ¿Cuánto vale v al cuadrado? Bueno, e a la 3x menos 2. ¿Sí? Y todo esto elevado al cuadrado.
Perfecto. ¿Alcanzan a ver este 3? Este 3 lo puedo multiplicar por 8x, ¿sí? Y este 8 lo voy a poner acá de este lado. No puedo multiplicar por e porque son cosas diferentes. Entonces, voy a ponerlo desde acá. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a 8 por e a la 3x menos 2, ¿sí? Menos 24x multiplicada por e a la 3x menos 2. Y ya sabemos que todo esto está dividido entre e a la 3x menos... pero esta es una multiplicación de exponentes. Entonces aquí sería 6x menos 4. ¿Sí? Eleve al cuadrado esto. Y bueno, si se dan cuenta, esto y esto es lo mismo. Lo voy a factorizar. Me quedaría derivada de y con respecto a x es igual a e a la 3x menos 2, que estaría multiplicando, estos son términos comunes, por los no comunes, que sería este y este, sería 8 menos 24x, y todo esto dividido entre, fíjense que no me convenía hacer la multiplicación, lo voy a devolver, ¿sí? E a la 3x menos 2, y todo esto por e a la 3x menos 2. Es más, ya no lo puse al cuadrado para ponerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque me interesa hacer esto. Esto se elimina con uno de estos. Y me queda finalmente que la derivada de y con respecto a x es igual a 8 menos 24x dividida entre e a la 3x menos 2. Y este sería el resultado. Bueno. Profe, Sí, dígame. ya no se eleva al cuadrado. No lo elevé al cuadrado, como estaba aquí, o como lo elevé al cuadrado acá. Acá esto que está aquí es lo mismo que está aquí. ¿Por qué lo puse mejor así, de esta manera? Lo puse de esta manera porque tenía toda la intención de hacer esta división, de eliminar uno de ellos. Y ya nada más me queda esto. Por esa razón ya no lo elevé al cuadrado. ¿Estamos? Y este sería un ejemplo donde ya estamos mezclando derivadas de funciones exponenciales con la función de la división. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Por último, lo último que haría sería la última derivada. Tengo esta función que es 4 por 5 a la 3x menos 2. Caray. Vamos a ver, tengo otra función exponencial, pero vamos a ver su fórmula. No me la sé de memoria. Me baso en mi ejercicio. Vean, aquí está la fórmula. Este 5 es una constante. A es una constante. ¿Sí? Elevado a la u es igual a la constante elevada a la u por el logaritmo de a por la derivada de u con respecto a x. Perfecto. Perfecto. La voy a tratar de memorizar y me lo voy a traer acá para utilizarla. ¿Sí? Entonces es a elevado a la u, la derivada de a elevado a la u con respecto a x es igual a, ya se me olvidó, así que regreso a verla bien, a la u por el logaritmo de a por la logaritmo, ok, a la u, esto es igual a la u ¿por qué? Ay, mi memoria, por el logaritmo de u
No, por el logaritmo de A. Por el logaritmo de A por la derivada de U con respecto a X. Ahí está. Ahora sí. Teniendo mi receta, soy feliz, porque es como si estuviera elaborando un guiso, donde ya sé cuáles son sus ingredientes y cómo los voy a utilizar. Pues me queda que la derivada de Y con respecto a X es igual ¿sí? Entonces voy a seguir mi receta. Dice que A, ¿cuánto vale A? Vale 5. Elevado a la U, que es 3x menos 2. Y que va a estar multiplicado por ¿quién? Va a estar multiplicado por el logaritmo de 5. A es 5. U es esto. ¿Sí? Por la derivada de U. ¿Pero cuánto es la derivada de U? Aquí lo voy a poner. U es 3x menos 2 con respecto a X. Veamos, esto es U. Y entonces ya me dedico a hacer las operaciones que quedan pendientes. Derivada de Y con respecto a X es igual a 5 a la 3x menos 2 por el logaritmo natural de 5 y por la derivada de esto. Pues la derivada de 3x es 3 y la derivada de menos 2 es 0, entonces por 3. Bien, pues voy a reacomodar nada más. Derivada de Y con respecto a X es igual a 3 por 5 elevado a la 3x menos 2, ¿sí? Menos 2 y todo esto multiplicado por el logaritmo natural de 5. Y ese sería el resultado, jóvenes. Yo no puedo multiplicar 3 por 5 porque acá hay una variable, ¿sí? Y entonces sería el resultado. Bueno, si no hubiera ninguna duda, hasta aquí voy a dejar la clase, ¿sí? Si hubiera alguna duda, de una vez las contesto, pero si no, hasta aquí dejaría la clase.